Bueno, vamos a dar comienzo a nuestro webinar. Gracias nuevamente a todos por haberse sumado. Mi nombre es Ezequiel Vives de EtsyTrend y como seguramente ya sabéis, la idea de este webinar es un poco complementar el que hicimos anteriormente sobre ransomware Ryuk, profundizando un poco más en cómo es que este malware trabaja en conjunto con Emotet y con TrickBot a la hora de desplegarse e infectar a las organizaciones. Un poco repasando la historia de Ryuk, lleva varios años en activo, pero lo que se ha notado es que el año pasado, a partir de que comenzó a trabajar junto a Emotet y TrickBot, han aumentado bastante la cantidad de infecciones, principalmente por la forma de trabajar y las características de cada una de estas piezas de malware que las hace bastante únicas y complejas. Algunos casos importantes, ¿no? De organizaciones que han caído ante esta amenaza. Em, Podemos tener, por ejemplo, el Ayuntamiento de Jerez, que el año pasado sufrió un ataque de ransomware. También, bueno, Prosegur y otras organizaciones de ciberseguridad. Esto nos ayuda a comprender, ¿no? Porque uno por lo general piensa, mi empresa o mi sector no es atacado, pero pensemos, si hasta las empresas de ciberseguridad se pueden convertir en víctimas de esto, claramente mm, ayuda a que cambie la percepción y que la ciberseguridad deje de verse como un gasto, principalmente ante amenazas tan avanzadas y complejas como estas. Y finalmente, un caso aún más reciente, de comienzos de este año, ¿no? El hospital de Torrejón, que sufrió también un ataque de ransomware, que esto es mucho más preocupante aún, ¿no? Porque todo lo que es el sector sanitario es altamente crítico, bueno, y mucho más, ¿no? Con el panorama actual que tenemos ahora. Si de por sí es complicado para un centro médico, un centro de salud, sufrir un ciberataque y tener que recuperarse, obviamente, lo antes posible, porque estamos hablando de vidas humanas que pueden verse afectadas, ¿no? Pueden tener que reprogramarse cirugía, pueden tener que cancelarse turnos médicos, puede haber gente con emergencias que no puede ser atendida. Y en una situación como la que estamos viviendo ahora mismo en España, la verdad es que sería aún más complicado porque la organización realmente no va a tener muchas opciones excepto pagar, lo cual obviamente es contraproducente porque seguimos financiando estos proyectos por parte de los cibercriminales. Ahora bien, como os comentaba antes, Ryuk es distribuido por TrickBot, que a su vez es distribuido por Emotet. Entonces tenemos una triple cadena de malware que lo que buscan es complementar sus características únicas para hacer de toda la secuencia de ataque lo más compleja y difícil de detectar posible. Entonces, comenzando. El primer paso en todas las infecciones de Ryuk que se está viendo en el último tiempo cuando es distribuido con Emotet y TrickBot es que llegan correos con un adjunto malicioso, por lo general un documento de Word, ¿sí? En el que se engaña al usuario para que abra el adjunto y ejecute alguna macro que lleva dentro. Esta macro, ahora vamos a ver a continuación cómo es que hace, pero se encarga de descargar Emotet en el equipo, el cual se ejecuta, se mantiene en constante contacto con un servidor de Command and Control. Emotet es un malware altamente modular, entonces en base a lo que le digan sus servidores de la botnet va a descargar no solo a TrickBot, sino también otras piezas de malware sobre un ordenador. TrickBot luego va a intentar moverse lateralmente en la red en busca de información y dispositivos que le resulten de utilidad. Ahora vamos a comprender qué dispositivos considera útiles. Y finalmente va a encargarse de descargar a Ryuk, desplegarlo sobre todos los ordenadores y finalmente va a haber finalizado el ataque y la organización va a haber sufrido obviamente un daño a su información bastante complicado para recuperarse. Ahora bien, hablemos un poquito más de Emotet. Emotet es un malware polimórfico, modular y es la primera etapa de este ataque. ¿Qué significa que sea polimórfico y modular? Significa que esta amenaza no siempre se va a comportar de la misma manera cuando la ejecutemos en un ordenador. Si bien tiene ciertos comportamientos en común y demás, lo que quiero decir es que no siempre su comportamiento va a ser el mismo en todas las infecciones. Emotet es un troyano bancario que comenzó su actividad hace ya varios años, el cual ha evolucionado bastante. Hoy en día existen variantes que son capaces de detectar sandboxes, variantes con técnicas de propagación fileless, ¿no? Todo lo que es el abuso de binarios legítimos como PowerShell, por ejemplo. Tiene variantes que son capaces de explotar vulnerabilidades para infectar o propagarse más. Instala otras piezas de malware, como comenté anteriormente, no únicamente TrickBot. Y finalmente lo que hace Motet, más allá de desplegar TrickBot en una organización, es robar credenciales y correos electrónicos. ¿Por qué hace esto Emotet? Emotet hace meses ha incorporado una especie de inteligencia artificial
en la que utiliza las credenciales y correos electrónicos que roba para responder a cadenas de correos previas o crear también correos en base a la información que hay en un perfecto español, porque realmente por lo general uno que recibe estos correos con malware, es bastante fácil darse cuenta. Con Emotet nos ha pasado a nosotros mismos tener que revisar un correo varias veces para realmente darnos cuenta si es legítimo o no. Entonces, Emotet no solamente se encarga de ser el punto de entrada principal, sino de propagarse masivamente a través de Internet, pues responde a correos electrónicos previos, esos correos les llegan a otras organizaciones que en caso de infectarse van a seguir propagándolo. Entonces, hoy en día, Emotet es bastante complejo y ayuda bastante a estas campañas de distribución de malware porque logra algo tan dirigido y bien armado como un spear phishing, ¿no? Que es bastante dirigido con inteligencia previa y demás, pero masivo como el spam, ¿no? Entonces es una mezcla bastante interesante la que ha logrado y que es en parte por lo que se han visto tantos casos en este último tiempo. Ahora bien, ¿cómo llega Emotet a los equipos? Como mencionado anteriormente, llega un correo electrónico, por lo general con un adjunto de extensión doc, que dentro muestra un mensaje similar a este, ¿no? En el que se solicita al usuario que habilite el contenido y una vez que el usuario hace esto, se ejecutan macros por detrás que lo que hacen es llamar a un parámetro de PowerShell, que es encode, que lo que hace es pasarle toda una sentencia codificada en base 64, que si nosotros la decodificamos, ¿no? Podemos ver que se declaran diferentes variables, ¿no? Entre ellas diferentes páginas web, que son sitios web por lo general con versiones de WordPress obsoletas o sitios web abandonados que los atacantes por lo general vulneran y utilizan para hospedar su malware. Lo que hace este proceso en PowerShell es básicamente conectarse a esos diferentes sitios, en caso de que alguno no conecte, sigue con el próximo, descarga un ejecutable y lo ejecuta con un parámetro. Aquí podemos ver un poco más de información. Esto es un log de un reporte de una de las sandbox de Thread Micro, en el que podemos ver, ¿no?, algo de la actividad del sitio, ¿no?, que se conecta del malware, que se conecta a diferentes sitios, que configura para que se ejecute el ejecutable, ¿no? Dropea el ejecutable, luego lo ejecuta con determinados parámetros y demás. Ahora bien, algo de lo que hace también muy masivo Emotet es el hecho de que este último tiempo también comenzó a abusar del conocimiento y del actual panorama del mundo para propagarse, ¿no?, con correos electrónicos dirigidos o que hacen referencia a eventos. Esto, por ejemplo, de cerca de finales del año pasado, en el que se enviaban correos, ¿no?, sobre Navidad, o como podéis ver en el título, hace mención a Greta Thunberg. Entonces, esto también ayuda a engañar a los usuarios. Y es más importante teniendo en cuenta el actual panorama también, que recientemente se están viendo también muchos correos que hacen referencia al coronavirus, ¿no? Algunos haciéndose pasar por la Organización Mundial de la Salud, haciendo referencia a nueva información sobre el coronavirus, prevención y demás. Siguiendo con los malware involucrados en estas campañas, tenemos también a TrickBot, el cual también, al igual que Motet, es polimórfico y modular, es la segunda etapa de nuestro ataque, y al igual que Motet, también comenzó como un troyano bancario. ¿Qué logró TrickBot también? Bueno, ha evolucionado muchísimo y vamos a ver luego que se nota muchísimo más aún el comportamiento modular de esta amenaza. También tiene variantes capaces de detectar sandboxes, herramientas de análisis y debugging también, lo cual dificulta mucho el análisis de este malware. Es capaz de propagarse dentro de una red a través de robo de credenciales y la explotación de vulnerabilidades. También es capaz de instalar otras piezas de malware porque es quien finalmente se encarga de descargar a Ryuk en los ordenadores y también es capaz de robar credenciales de aplicaciones y navegadores web. Esto principalmente para sus tareas que desempeñaba en un principio, no las de troyano bancario. Ahora bien, ¿cómo es que trabaja TrickBot? Una vez que un equipo se infecta con TrickBot, este genera cierta persistencia con tareas programadas y por lo general va a dropear directorios dentro de appdata y roaming, en los cuales vamos a tener ejecutables con nombres como este, ¿no? Con formatos, con caracteres en cirílico, en árabe y demás. Dentro del directorio data ese es donde va a descargar todos sus módulos con los que desempeña diferentes tareas y también va a generar una especie de copia de seguridad, podría decirse, de todos los ejecutables que utiliza en Program Data, ¿no? Como pueden ver, todos esos ejecutables que se ven en la tercera captura son todos relacionados con TrickBot o Emotet en su defecto.
Ahora bien, ¿cómo es que trabaja Tricbot? Como comentaba antes, es un malware altamente modular. Entonces, al igual que Motet, lo que haga en un ordenador una vez lo ha infectado va a depender de las órdenes que reciba de su servidor de Command and Control. Entre algunos de sus módulos más conocidos o que más se ven on the wild, existe Cookie DLL, el cual se encarga de robo de cookie de navegador, Domain DLL, que es para harvest de información de dominio, que ahora vamos a hablar un poco más en detalle de esto, Import DLL, que le permite robar el historial de la navegación, cookies, plugins del navegador, Inject DLL, que es el que utiliza para el robo de credenciales bancarias, ¿no? Es capaz de inyectarse en los navegadores y cuando uno se loguea a sitios web bancarios, robar esas credenciales. Mail Searcher busca en el equipo direcciones de correo electrónico y roba esa información, la envía a la botnet para que luego se utilice en nuevas campañas de distribución de malware. Network DLL se encarga de hacer reconocimiento sobre el entorno de red, que ahora también vamos a profundizar un poco más en por qué le interesa. NewBCTest NDLL es una DLL que se encarga de ofrecer reverse shell, básicamente, para que los atacantes tengan visibilidad. Outlook DLL se encarga de robar información almacenada en archivos de Outlook. PSFin se encarga de reconocer points of sale dentro de la red en caso de les interese a los atacantes propagarse y atacar ese entorno. PWGrab se encarga de el robo de credenciales mediante el uso de Mimikatz, ¿no? Una herramienta bastante conocida que es capaz de extraer las credenciales de aplicaciones y del sistema. ShareDLL, también hay variantes que se llaman MShareDLL, se encarga de todo lo que es el movimiento lateral y la enumeración mediante el abuso de LDAP y SMB. Trabaja en conjunto con otra DLL que ahora vamos a ver, que se encarga de exactamente lo mismo. SQL DLL se encarga de robo de direcciones de correo almacenadas en servidores de SQL. SystemInfo se encarga de obtener información sobre el ordenador, la cual informa también al servidor de Command and Control a ver si para ellos es un objetivo interesante. TabDLL se encarga de la propagación a través del protocolo SMB mediante la explotación de Eternal Romance y la vulnerabilidad MS17010. VNC-DLL es una DLL que se encarga de ofrecer el control remoto o VNC sobre el ordenador infectado sin que el usuario tenga conocimiento. Y finalmente WormDLL barra MWRM-DLL, que también, al igual que Share, se encarga del movimiento lateral y la enumeración mediante el abuso de LDAP y SMB. Algo que también vale la pena mencionar es que no solo utiliza sus propios componentes, sino que utiliza herramientas digamos, herramientas open source, como puede ser PowerShell Empire, que es básicamente es un framework de post-explotación, y Bloodhound AD, que es una herramienta de assessment sobre Active Directory. También utiliza ADFind, por ejemplo, que es otra herramienta aún más de información sobre AD. Ahora bien, como comentaba antes, ¿por qué es que le interesa a Tripbot hacer un reconocimiento de la red? ¿Y por qué es que le interesan herramientas de post-explotación, de assessment de LDAP, de Active Directory? Porque básicamente para su propagación de Ryuk va a utilizar a los servidores de dominio y en breve vamos a ver cómo. Ryuk es la etapa final del ataque, ¿vale? Es un ransomware que es capaz de detectar y finalizar ciertos procesos de protección en caso de que no se encuentren protegidos. Recordemos que cualquier producto antivirus no deja de ser un software con sus servicios y procesos corriendo por detrás, ¿no? Si no se cuenta con alguna configuración que prevenga la detención de los mismos, tranquilamente un malware con estas características podría frenarlo. También es capaz de generar persistencia en el equipo infectado mediante claves de registro autorun, tareas programadas y demás, pero también es capaz de eliminar los rastros de su llegada. Todo esto también para dificultar análisis posteriores a una infección. Ahora bien, ¿cómo se encarga Tripbot de distribuir a Ryuk? Supongamos que tenemos un equipo infectado, lo que va a hacer es reconnaissance de red, la va a utilizar para encontrar un servidor de dominio, un controlador de dominio y desplazarse lateralmente a él. Desde ahí va a lanzar un segundo reconnaissance en busca de ordenadores, va a preparar en el DC un repositorio de Ryuk y mediante scripts y contraseñas que va a obtener en el controlador de dominio, va a lanzar la copia y ejecución de Ryuk sobre todos los ordenadores. No es que Tripbot se va a desplegar sobre todos los equipos, sino que va a tomar nuestros controladores de dominio como punto central y desde allí va a lanzar una tarea sobre todos los ordenadores para que copien el ransomware y lo ejecuten. Esto lo pudimos analizar en un caso que nos solicitaron ayudar al líder con una infección y como podrán ver, este directorio se encontraba en nuestro controlador de dominio
vemos que hay muchos archivos, ¿no? Que claramente fueron cifrados tras la posterior ejecución de Ryuk, pero si vemos en detalle vemos que teníamos varios BAT, teníamos archivos de PowerShell, teníamos incluso TXT. Ahora bien, ¿qué había dentro de los TXT? Direcciones IP y hostname de nuestros equipos. Porque vale la pena mencionar que en este mismo servidor controlador de dominio encontramos el ejecutable de Bloodhound, encontramos archivos que había generado con información de los equipos en el dominio. Y como comentábamos antes, para Trickbot es muy importante obtener credenciales, porque si obtiene las credenciales y se puede propagar con ellas, se ahorra el trabajo de explotación de vulnerabilidad. Y afortunadamente, cuando analizamos este caso, el -exe.bat no se encontraba cifrado. Y cuando lo analizamos nos encontramos con esto. La instrucción de power de psexec, en el que coge los txt con las direcciones IP y nombres, pasa el parámetro del administrador de dominio. En el parámetro "-p" estaba la contraseña en texto plano y la orden que enviaba a todos los ordenadores era que ejecutasen el ejecutable de Ryuk que habían copiado a su C Windows Temp. Ahora bien, ¿qué nos encontramos sumado a esto? Diferentes casos, ¿no? Teníamos ordenadores que estaban infectados, que tenían los ejecutables de Ryuk en C Windows y C Windows Temp, y que se encontraban completamente cifrados. Entonces, en esos casos sabemos que Ryuk se ejecutó y cifró todos los contenidos. También teníamos equipos que no se habían infectado, no tenían los ejecutables, pero tenían parte de la información cifrada. ¿Y esto qué nos da a saber? Que en ese equipo puntual no se ejecutó Ryuk, sino que otro equipo lo cifró, pero únicamente lo que podía acceder a través del $, no del share administrativo. Porque dentro del primer punto encontramos equipos que tenían diferentes ejecutables de Ryuk. Esto lo que nos da a entender es que Ryuk ejecutaba uno de esos procesos para cifrar ese mismo equipo y con los otros los ejecutaba para cifrar otros equipos a los que tuviera acceso mediante el $, ¿no? Mediante el protocolo SMB, se conectaba y tranquilamente iba cifrando. ¿Qué problemática representa esto? Que si nosotros tenemos alguna solución antivirus en un ordenador, pero el proceso de cifrado lo están ejecutando en otro sitio, se va a dificultar bastante para nuestra solución detectar ese comportamiento, por más que sea claramente malicioso. Entonces, un poco, repasando con lo que estuvimos hablando, vamos a revisitar el primer gráfico y bajar un poco más en detalle. El primer paso de estas campañas de distribución de malware es la distribución de los correos electrónicos con un adjunto malicioso, lo cual es completamente automatizado y muy realista por todos los correos que Emotet es capaz de robar luego de infectar un ordenador. Se engaña a nuestro usuario con ingeniería social y aprovechando quizás el desconocimiento para que ejecute el documento y se descargue Emotet en su equipo. Una vez Emotet está instalado, se encarga de descargar e instalar a Trickbot, el cual recibe, y Trickbot va a comenzar a moverse lateralmente. ¿Cómo lo va a hacer? Explotación de vulnerabilidades, assessment de red, robo de credenciales, todo esto con el objetivo de llegar a nuestros servidores controladores de dominio, donde va a descargar, generar un repositorio con Ryuk y desde ahí, aprovechando la información que ha sacado de nuestro servidor de controlador de dominio, las credenciales que ha robado y demás, va a lanzar la tarea de cifrado sobre todos los ordenadores. Ahora bien, más allá de esto, también hay que destacar que estas amenazas se encuentran en constante evolución, así como la tecnología de protección evoluciona. La verdad es que si la tecnología evoluciona es porque las amenazas lo hacen en primer lugar. Entonces, algunos nuevos trucos que están aprendiendo estas amenazas, si bien gran parte de ellos están todavía, podría decirse, en desarrollo o en prueba por parte de los atacantes. Bueno, por un lado tenemos Emotet, que cuenta con un módulo de propagación a redes de Wi-Fi, el cual no utiliza demasiado, pero se ha visto en algunos casos on the wild, el cual se encarga de una vez ha infectado un equipo buscar redes Wi-Fi. En caso de que no tengan protección, directamente entra. En caso de que la tengan, va a intentar acceder mediante un ataque de fuerza bruta. Una vez se ha conectado a esas redes, va a escanear en busca de otros dispositivos y va a intentar, con diferentes diccionarios y técnicas, acceder por fuerza bruta a ellos. Y una vez conectado a los que ha podido acceder, va a dropear su payload, generar persistencia y nada, en esos equipos que no estaban en principio en una red infectada, vamos a tener a Emotet corriendo y en contacto con su command and control para lanzar el ataque en cuanto lo vean necesario. Trickbot también está incorporando aparentemente un módulo de propagación por RDP, ¿no? Una nueva DLL llamada RDP Scan DLL que comparte la configuración con la de VNC y
Su comportamiento parece que va a ser utilizando una especie de listado de objetivos que pareciera que va a recibir de sus servidores de Command and Control, sobre los cuales va a intentar hacer ataque de fuerza bruta para conectarse y propagarse. Y finalmente Ryuk, que es uno de los que más se ha visto on the wild ahora mismo, es el uso de Wake on LAN. Los Wake on LAN son una especie de paquetes que lo que hacen es, cuando un equipo se encuentra apagado o inactivo, encenderlo, principalmente para usos administrativos, ¿no? Si un administrador de sistemas necesita hacer algo sobre algunos ordenadores y están apagados, bueno, con estos paquetes especialmente diseñados puede iniciar los ordenadores. Entonces Ryuk, los equipos infectados, lo que ha comenzado a hacer es escanear la tabla de RP, buscar entradas de sus redes privadas, que son las que les va a interesar, y enviar esos paquetes de Wake on LAN a las direcciones MAC que encuentre dentro de la tabla y que les resulten de interés. Ahora bien, conociendo todo esto, conociendo que son amenazas muy complejas, que están en constante evolución y demás, ¿cómo podemos defendernos? Bueno, la verdad es que la seguridad informática está compuesta por tecnología, procesos y personas. No podemos depender únicamente de una de estas tres patas, sino reforzar las tres lo más que se pueda y vamos a mitigar todo lo posible el riesgo. Por el lado de la tecnología, claramente, teniendo en cuenta el funcionamiento de estas amenazas, lo mejor va a ser la protección de múltiples capas. Por el lado del correo electrónico, contar con alguna tecnología anti-spam o de reputación IP nos va a permitir frenar correos que vengan de direcciones IP dinámicas, no tener que haber ningún servidor de correo electrónico con una IP dinámica o que se encuentre en lista negra. Análisis anti-malware es claramente importante, principalmente no contar únicamente con patrones, contar con alguna tecnología como Machine Learning o el sandboxing, no la ejecución en un entorno aislado, nos va a permitir frenar correos con malware no solo conocido, como los patrones, que si bien hoy en día sirven, no es que los patrones son inútiles, pero la realidad es que se quedan cortos al ritmo de que se generan nuevas amenazas. El file blocking, porque claramente vamos a, dentro de la medida de lo posible, bloquear las extensiones peligrosas, no tanto puntualmente por estos casos, pues se utiliza de documentos de ofimática que es complicado bloquear, pero quizás no es mala idea comenzar a bloquear todos los ejecutables, BAT, JavaScript, VBS que lleguen a nuestro correo electrónico corporativo, pues son realmente extensiones muy peligrosas. Autenticación basada en dominio también para bloquear los correos potencialmente fraudulentos que puedan llegar a nuestra organización, no impersonando a otras personas u organizaciones. La reputación web, claramente, en muchos correos electrónicos también lo que se está comenzando a hacer por parte de los atacantes es no enviar el doc, sino enviar una URL. Como la tecnología de sandboxing de URLs es algo relativamente nuevo, no todas las organizaciones cuentan con ello. Entonces los atacantes envían correos electrónicos con los enlaces de descarga. Entonces, esto nos va a ayudar en caso de que el sitio ya se encuentre categorizado como malicioso a frenar esos correos electrónicos y que no lleguen a nuestro usuario. La ventaja de esta tecnología y la que vamos a ver a continuación es que vamos a estar frenando el ataque antes de que llegue a nuestro usuario, antes de que él tenga la posibilidad de hacer clic y convertirse sin saberlo realmente en una víctima y punto de entrada de los atacantes. Por el lado de la navegación web también es importante el análisis anti-malware, claramente, como comentamos anteriormente, tanto para lo conocido como lo desconocido, la detección de callbacks de command and control, porque si tenemos el malware ejecutándose en nuestro ordenador y supongamos que por algún motivo no tiene antivirus, tenemos que ser capaces de detectar esas conexiones potencialmente maliciosas y eso tiene que ser claramente a nivel navegación. Filtrado de URLs también, filtrado de los sitios donde van a acceder nuestros usuarios mediante el uso de categorías, ¿no? No solo tanto por el sentido de productividad, ¿no? Quizás bloquear streaming, bloquear redes sociales y demás, sino que hoy en día ya hay sitios realmente categorizados como vectores de amenazas, de distribución de malware y demás, y siempre que podamos filtrar esto va a ser claramente mucho mejor y va a frenar la distribución del malware. Y, como comentábamos antes, la reputación web para evitar las conexiones contra los sitios que son maliciosos o potencialmente dañinos. Finalmente, por el lado de los endpoints y los servidores, claramente el análisis anti-malware no puede faltar, también orientado no solo a lo conocido, sino también a lo desconocido en la medida de lo posible. El control de aplicaciones nos va a ayudar a todos los componentes files, no solo de estas campañas de distribución, sino todas las amenazas files de hoy en día, limitar el abuso de PowerShell y PSExec, ¿no? Si un equipo se infecta con TrickBot y en todo lo demás tenemos bloqueados el uso de PowerShell, de PSExec y demás, el malware va a quedar dentro de ese equipo y va a tener mucho más complicado la tarea de propagarse. También la detección de callbacks de Command and Control, bloquear las conexiones contra los servidores de Command and Control y botnets, ¿no? Que sean conocidos.
contar con un firewall a nivel de endpoint, principalmente para limitar la propagación del malware a shares administrativos, ¿no? Bloquear, por ejemplo, el puerto SMB nos va a permitir evitar que se distribuya el malware a nuestros otros ordenadores. Y finalmente, alguna tecnología Vulnerability Protection o Vulnerability Shielding nos va a permitir limitar la propagación mediante la explotación de vulnerabilidades, ¿no? Va a ser una especie de parcheo virtual, podría decirse, sobre las vulnerabilidades que tenemos en el sistema operativo, en aplicaciones y demás, y va obviamente a dificultar también la tarea del malware de explotar esas vulnerabilidades para propagarse. Y bueno, como comentamos antes también, reputación web para obviamente evitar las conexiones contra los sitios maliciosos o peligrosos. Por el lado de procesos, ¿cómo podemos reducir un poco la superficie de ataque? Bueno, nunca está de más la autenticación de doble factor para el correo corporativo. Sabemos que es difícil, principalmente también en perfiles ejecutivos y demás, que se convierten en un segundo paso o tal, pero realmente lo recomendamos muchísimo porque ayuda muchísimo a detener no solo estos tipos de ataques, sino también todo lo que es el business email compromise y demás. Es un proceso que sí es difícil de implementar, pero una vez que está implementado no hace más que contribuir. Mantener los sistemas operativos actualizados, esto en la medida de lo posible claramente va a ser más fácil en los endpoints que en los servidores, pero es realmente importante, ¿no? Por toda la propagación mediante explotación de vulnerabilidades y demás, o en su efecto, como comentaba antes, contar con alguna tecnología que nos mantenga protegidos ante las vulnerabilidades, aunque no contemos con el parche implementado. No utilizar una contraseña fija para redes Wi-Fi corporativa, claramente no, porque no solo por la fuerza bruta y un montón de otras cosas, sino también porque pensemos que esa es una contraseña que por lo general la va a terminar sabiendo todo el mundo, no se va a cambiar frecuentemente, se la van a pasar a gente externa y realmente es un peligro enorme. Entonces, siempre que se pueda, para las redes Wi-Fi corporativas, utilizar la autenticación por dominio. Y finalmente, también deshabilitar la tecnología Wake on LAN en caso de que no sea necesaria y el acceso por SMB a los endpoints, que eso sabemos que es un poco más complicado, principalmente por los share administrativos. Esto está más pensado por los share administrativos. Es complicado que un usuario esté compartiendo un directorio en su ordenador y tal. Pero los share administrativos son los que principalmente se abusa por parte de este malware, como podemos ver que se copia al C Windows por C dólar claramente y todo eso, que principalmente también lo podemos bloquear, como comentaba antes, con alguna tecnología de firewall a nivel endpoint. Y finalmente, las personas también, ¿no? Fortaleciendo el lado más débil, porque lo que tienen las amenazas que abusan de la ingeniería social es eso, se aprovechan del desconocimiento y podemos contar con tecnología, pero en seguridad informática no existe el 100%, no, ninguna tecnología va a garantizar el 100%, ninguna tecnología va a frenar todo. Entonces, ayudando a las personas a que realmente sepan y formen parte de la estrategia de ciberseguridad, vamos a reducir la posibilidad de sufrir ataques. ¿Cómo? Bueno, tanto Google como Tren Micro ofrecen alternativas para educación de usuario y evaluaciones frecuencia de la concienciación completamente gratuitos, porque lo que se busca es obviamente ayudar a las organizaciones a incorporar a la gente dentro de la estrategia de ciberseguridad y así robustecer por completo la estrategia. Así que bueno, eso sería todo por el webinar de hoy. No sé si tenemos alguna pregunta, alguna duda que se haya generado. Bueno, aquí hay una pregunta porque quizás se conocen otras DLLs bueno, más se mencionó algunas DLLs de TrickBot que no he mencionado ahora. La verdad es que sería un trabajo muy extenso mencionar todas las DLLs, principalmente porque si de por sí un malware normal varía bastante, uno modular lo hace aún más, ¿no? Tiene quizás, como habrán visto, varias DLLs que se encargan de lo mismo. Quizás hay DLLs que en alguna versión o alguna variante se llaman de otra manera, algunas que ya no utilizan, algunas que se van incorporando. La verdad es que las que hemos mencionado son las que más observamos on the wild en base a lo que hemos analizado de muestras, lo que hemos elaborado informes y lo que hemos también analizado entornos comprometidos. Bueno, parecía que no hay más preguntas, así que nada, en caso de que surja alguna o que deseen contactarnos, sea por alguna consulta sobre estas amenazas, sobre cualquier otra pieza de malware, sobre ciberseguridad en general, estamos completamente abiertos a que se contacten con nosotros por correo electrónico, por teléfono, o bueno, a mi correo personal también si ha surgido alguna duda puntual sobre este webinar. Así que bueno, muchísimas gracias por haber participado y nos estaremos viendo en nuestro próximo webinar.